Nada más siempre verifica que esté grabando porque esta sesión sí tiene opción de pausar o detener. Muy buen día a todos. Estamos por iniciar. Les pido de favor mantener sus micrófonos apagados. Pues que todos estamos por iniciar. Por favor, mantengan sus micrófonos silenciados. Buen día, se sigue uniendo personas. Vamos a dar unos minutitos más para que se puedan unir los que faltan y en unos 4 o 5 minutitos estamos. Muchas gracias a todos. Ya va, yo voy a estar allá. Buen día, por favor apaguen todos sus micrófonos. Vamos por iniciar.
Muy buen día a todos. Muchas gracias por su asistencia, participación, por estar aquí temprano. Estamos aún admitiendo personas, sin embargo, por respeto a los que ya están aquí presentes, voy a presentar a nuestro ponente el día de hoy. Me presento yo, una disculpa, soy la ingeniero Reina Sandoval, a nombre de Analistec y el grupo de trabajo de la red. Les doy la bienvenida. Les pido por favor me apaguen todos sus micrófonos por respeto al ponente que vamos a tener el día de hoy. El ponente del día de hoy es el ingeniero químico Manuel Cepeda de Canis. Él es ingeniero químico y coordinador de laboratorio de mediciones. Aquí se realizan. ¿Me pueden apoyar, por favor, apagando sus micrófonos? Abel, Kiss, FFH, Moto, micrófonos, gracias. La trazabilidad de las mediciones que aquí se realizan en las áreas de análisis físico-químicos, microbiológicos y documentales en las ramas de alimentos, fertilizantes, productos veterinarios y agua potable. Por respeto, les pido que todas las preguntas que tengamos las podamos realizar, por favor, a través del chat. Ahí estaremos respondiendo y podrán levantar la mano y les daremos la voz. Por respeto a los participantes, en esta ocasión no vamos a permitir abrir micrófono. Nosotros podemos silenciarlos, pero preferiría que nos apoyaran ustedes mismos teniendo silenciados sus micrófonos. ¿Pudieras, por favor? Emanuel, te doy la palabra. Muchísimas gracias por tu apoyo. ¿De qué? Gracias, Reina. Muy buenos días a todos. Una disculpa por el retraso, por cuestiones fuera de mi control. Pues bueno, estamos comenzando a esta hora. Espero que todos me alcancen a escuchar correctamente. Y pues bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar con la parte del curso que nos atañe el día de hoy, que es la parte de la comprobación intermedia de balanzas, que también de vez en cuando la llamamos verificación de balanzas, a veces comprobación de la calibración, le damos muchos otros nombres. Ahorita vamos a ir viendo un poquito de conceptos para que nos vayamos familiarizando con todo lo que se va a trabajar este día. Posteriormente vamos a ver el proceso y algún tipo de demostración gráfica de lo que se debería de trabajar con las balanzas. Primero que nada, la parte de la bibliografía. Sobre conceptos, lo primero que yo recomiendo es que revisemos nuestro vocabulario internacional de metrología, que en México sería nuestra norma Z055. También debemos de revisar lo que es nuestro vocabulario ISO 9000, que sería nuestra norma NMX CC 9000. Y también debemos de revisar nuestro vocabulario de la ISO 17000, que es el vocabulario para la parte de calidad. Esos tres vocabularios, esos tres normas, referencias bibliográficas, son de suma importancia para poder encontrar la información sobre lo que requerimos hacer en cualquier laboratorio. A veces tenemos problemas de conceptos y estas normas nos ayudan a aclararlo. También me gustaría comentarles que en la parte de cualquier información que yo les dé técnica, siempre va a llevar algún tipo de sustento, algún tipo de referencia bibliográfica que sustente pues mi dicho, ¿no? Yo estoy muy en contra de aquellas personas que dicen, es que él nos dijo, es que lo escuché en un curso, es que lo tomamos tal cual como nos lo dijo nuestro auditor, porque también lo he escuchado. Entonces, aquí aparecen todas las bibliografías que revisé.
para poder formular esta presentación y toda la información que les voy a estar dando. Sí son bastantitas. Sin embargo, lo más recomendable y para que lo visualicemos de una vez, el objetivo de este curso no es darles a ustedes un procedimiento para hacer sus verificaciones o una hoja de cálculo o un formulario para llenar los resultados de sus verificaciones de sus balanzas. El objetivo es que sepan los conceptos generales y que entiendan lo que se hace en una verificación, como quieran llamarle, o con verificación de la calibración de sus balanzas o sus equipos de pesado no automático. Ese es otro punto muy importante. En este caso vamos a retomar las balanzas de uso en laboratorios sin utilizar la parte del funcionamiento automático, que para eso hay otras especificaciones, ¿no? Entonces, ¿qué bibliografías tenemos de este lado? La parte de los sistemas de gestión de equipos de medición, de las principales y más importantes que vamos a encontrar para el uso de cualquier persona que esté encargada de las mediciones o de los equipos en nuestro laboratorio. Esta norma no puede faltarnos. Es necesario que cualquiera que se haga responsable de sus equipos de medición revise, lea y entienda esta parte. ¿Sale? Bueno. De este lado, perdón, aquí está. De este lado también tenemos lo que es nuestra norma hoy, o nuestras especificaciones, perdón, y recomendaciones de la OIML, la R111, que es la que nos va a dar las especificaciones sobre las masas o estándares o marcos de pesas que vamos a utilizar para realizar la verificación de nuestras balanzas. La norma 038 es la traducción en español en México para esa OIML R111. La norma ASTM E617 también son las especificaciones para estas balanzas y vienen siendo la misma pues bibliografía que la OIML R111. Entonces, todas estas bibliografías nos van a empezar a hablar de la parte de nuestras masas y de nuestras pesas. También está la parte de la OIML, la R76 y 77, esta parte de aquí, la OIML R76 y 77, que es de calibración de balanzas, es de donde deriva la mayoría de las bibliografías, tanto nacionales como internacionales, para poder realizar la calibración de balanzas. Aquí es donde a lo mejor empezarían las primeras dudas sobre, ok, no íbamos a hablar de verificaciones y ya estamos hablando de normas de calibración. Conforme avancemos en nuestros conceptos, nos daremos cuenta de que hay una muy buena razón para voltear a ver a estas normas sobre calibración de balanzas. Después, la traducción en español aquí en México sería la NOM 010 de Secofi, que es para la traducción de la R76. Está también algunas guías de nuestros centros nacionales de metrología. Aquí yo tomé dos, que es la guía técnica para trazabilidad metrológica e incertidumbre de medidas de balanzas del CENAM, que eso sería aquí en México, y la Euramet, que sería para la parte de Europa. Son guías que provienen también de la OIML y que, bueno, nos dan una idea de cómo realizar esa calibración de nuestras balanzas. Y por último, algunas bibliografías de uso general, que sería nuestra norma mexicana para la evaluación o la estimación de la incertidumbre, y una guía para buenas prácticas de medición del NIST, que sería la guía número 10, que específicamente habla de factores que afectan la medición del peso. Es importante revisar esta parte, entender que para poder realizar un buen procedimiento, un buen formulario y llevar a cabo de manera correcta la verificación, comprobación intermedia, como lo queramos llamar, de nuestras balanzas, tenemos que revisar esta documentación. Vamos a comenzar la parte de los conceptos de metrología con la palabra metrología, que viene siendo un concepto muy sencillo, solamente para esclarecer aquí qué es la ciencia de las mediciones y sus aplicaciones. Dentro del laboratorio, muchas veces cuando estamos en el laboratorio de química, eso me sucede más en la parte de, o lo he percibido más en con los laboratorios de química con otros compañeros, pensamos que la metrología es un concepto muy aparte de nosotros o es un concepto que nosotros no debemos de manejar o es algo que deberíamos dejarle a la mejor a la persona que realiza las calibraciones en nuestro laboratorio. Sin embargo, si se dan cuenta, de este lado menciona muy claramente
que de todas las mediciones y cualquiera de su aplicación. Eso llámese en química analítica, en física, en termodinámica, en cualquiera de las ramas en las cuales utilicemos alguna medición, no importa su aplicación, nos concierne la parte de metrología. Entonces, es muy importante que disipemos esa duda cuando decíamos que a lo mejor no era de nuestra rama el manejar conceptos metrológicos o normas metrológicas, pues tenemos que hacerlo, sobre todo para poder encontrar las referencias y los datos que nos van a ayudar a realizar todas las actividades dentro de nuestro laboratorio de la mejor manera posible. Otro concepto que quiero resaltar aquí es el concepto de medición. Es el proceso que consiste en obtener experimentalmente uno o varios valores que pueden atribuirse razonablemente a una magnitud. No sé exactamente cuántos laboratorios de microbiología nos están escuchando en este momento, pero aquí hay una nota muy importante porque puntualmente en la parte de microbiología es un poquito más difícil introducir toda esta parte de las mediciones, esta parte de la metrología, porque muchas veces decimos que estamos trabajando con seres vivos y pues bueno, es otro tipo de manipulaciones, otro tipo de mediciones, otro tipo de trabajo. Sin embargo, como concepto, inclusive un conteo, esta parte de aquí, que introduce al conteo de entidades, no me van a dejar mentir, los microbiólogos, pues se refiere a las UFCs, ¿no? Las unidades formadoras de colonia. Lo que hacen ellos es realizar justamente un conteo, cuenta en placa, como le querramos llamar, ¿no? Entonces, una vez que nosotros decimos que una medición supone una comparación de magnitud o el conteo de entidades, introducimos a todas esas personas de la rama de microbiología en la parte de metrología. Inclusive cuando nosotros estamos contando piezas de algún empaque, estamos realizando una medición. Y entonces todo lo que aplique para metrología durante ese proceso va a ser aplicado a nuestro ensayo. ¿Sale? Otra cosa muy importante son la parte de las condiciones de medida. Esta parte la puntualizo también porque a lo mejor no va a ser de nuestra incumbencia en la parte de verificación de balanzas. Sin embargo, las condiciones de medida juegan un papel muy importante, sobre todo en las... Profesor Emanuel, ¿Perdón? ¿Sí? qué pena interrumpirlo. Sí, dígame. ¿Será que tú nos puedes, veo que la sesión la estás grabando, esa nos vas a dejar algún link para poderla descargar y revisarla con mis compañeros de laboratorio? Sí, de hecho, de eso se encargarán mis compañeros que organizaron la plática. También Sí. me parece que van a compartir por ahí la presentación. Gracias. Les recuerdo que por respeto al ponente no vamos a abrir micrófonos. Cualquier pregunta, yo estoy empezando a responder en el chat. Muchas gracias. Gracias. Bueno, como les mencionaba, entonces las condiciones de medida tal vez no van a ser el foco de esta presentación, pero aprovechando que ya estamos mencionando el concepto de medición y observando que tanto nuestra norma mexicana como el vocabulario internacional de metrología hace hincapié en esta parte con una nota sobre esas condiciones, pues es importante resaltar que siempre cuando realizamos una medición se va a ver afectada por efectos externos que podrían ser nuestras condiciones ambientales, mayormente la parte a lo mejor de temperatura o la parte de presión del aire, ¿no? Pero bueno, es importante mencionarlo y que siempre consideremos nuestras condiciones de medida, ¿sale? Ahora sí, un concepto con el cual muchos, sobre todo aquellos que estén a lo mejor en el laboratorio de control de calidad con alguna empresa de un proceso, que realiza algún proceso, tienen un poco de conflicto con el concepto de un valor verdadero. Es la verdad muy fácil de intuir que el valor verdadero pues es el valor único que se le puede atribuir a una magnitud dada por un procedimiento de medición establecido. Sin embargo, aquí es donde viene la parte difícil para todos los que realizamos mediciones. Es imposible de conocer. No hay forma actualmente, y esto es a nivel país internacional, a nivel planeta, o sea, en el planeta Tierra no hay forma posible en la cual nosotros conozcamos el valor verdadero de una magnitud
cualquiera que sea. ¿Por qué es importante introducir esta, digamos, discrepancia entre el concepto? Porque muchas veces llega a lo mejor nuestro cliente o a lo mejor llega el encargado de producción, la persona de ventas y dice, no, yo quiero que me digas el valor que tiene esta botella de cloruro o de cloruros o de plomo y quiero que sea ese valor nada más, ¿no? Y a lo mejor tú agarras y haces 3 mediciones, haces a lo mejor 3 lecturas, 3 titulaciones, tomas un promedio y le das un valor. Pero va a regresar a lo mejor al mes siguiente y te va a decir otra vez quiero que me vuelvas a confirmar este valor, ¿no? Tú lo repites y te das cuenta que te da un valor diferente y entonces esa persona dice, bueno, entonces no me mediste bien la primera vez, ¿no? Me estás dando un valor diferente. Bueno, es precisamente porque todos nuestros valores de medición, sin importar cuál sea, siempre van a tener un valor de incertidumbre o de dispersión de los datos. A eso me refiero con que es importante que veamos ahorita ese valor verdadero. No importa lo que hagamos, no importa cuántas mediciones hagamos, siempre va a ser imposible conocer el valor verdadero de una magnitud. ¿Sale? Ahora vamos a empezar con otro concepto que también ha sido un poquito complicado para mí, pues cambiarlo inclusive en el lenguaje día a día, que es la parte de la exactitud de medida. Todos conocemos la famosa gráfica del blanco o de la diana, ahorita la vamos a ver más adelante, donde nos presentaban la parte de exactitud como los que están más cerca del blanco o del centro de la diana, y la parte de precisión, los que estaban más juntos entre sí, ¿no? Bueno, para empezar, en términos generales, sí es la diferencia entre un valor medido y un valor verdadero. Sin embargo, y aquí nos lo menciona nuestro vocabulario, no es una magnitud y no la vamos a poder expresar numéricamente. Entonces, esto es más que nada un concepto, no es un valor, no es algo que vayamos a poder calcular. Inclusive se da la tarea a nuestro vocabulario, porque se observa a nivel internacional. Recuerden que este vocabulario, aunque es nuestra norma Z055, proviene de un vocabulario internacional de metrología, que todos utilizamos. Y nos pone una nota. El término exactitud de medida no debe utilizarse en lugar de veracidad de medida. Esta parte es muy importante en el lenguaje, debido a que si ustedes googlean o tratan de hacer una búsqueda en cualquier libro, en cualquier referencia bibliográfica y buscan formas de medir la exactitud, van a encontrar, si lo googlean, porque yo lo he hecho N veces, si lo googlean van a empezar a encontrar muchos documentos muy empíricos, algunos sin mucho fundamento, algunos con muy buen fundamento. Sin embargo, vas a encontrar una infinidad de documentos a lo mejor no sustentables para poder hacer un cálculo de la exactitud de medida. Sin embargo, si tú buscas o googleas el término veracidad de medida, te va a llevar a una norma muy importante que es la ISO 5725. Normalmente nosotros revisamos la parte 2 para la parte del cálculo de la veracidad. Y esa ISO 5725 sí te va a ayudar para que todos los cálculos que tú realices en tu laboratorio, cualquier número de mediciones que hagas o tipo de laboratorio que tengas, a calcular la veracidad, y la veracidad en función de un término que maneja en esta norma, que es el sesgo. Entonces, muy importante los conceptos, muy importante el manejo de los conceptos, y sí es necesario que todos revisemos esa parte del lenguaje, ¿sale? Vamos a pasar con la parte de veracidad ahora sí. La veracidad es la proximidad entre la medida de un número infinito de valores medidos, repetidos, y un valor de referencia. Lo que quiere decir que ya puede calcularse y expresarse. ¿Cómo lo vamos a hacer? De acuerdo a nuestra norma ISO 5725, que también hay una traducción al español de la NMX 5725. Aquí hay otra nota muy importante y lo vuelve a resaltar nuestro vocabulario. No debe utilizarse el término exactitud de medida en lugar de veracidad de medida y viceversa. ¿Sale? Muy importante recordarlo. La parte de precisión. Este es un concepto que, y lo he visto N veces, que manejamos muy bien todos. Aquí no hubo ningún tipo de confusión. Precisión
se refiere a la dispersión de todos los valores que nosotros realizamos de la medición de un ítem con un proceso de medida dado. Y no es nada más que tan cerca, no es nada más que otra cosa que qué tan cerca están nuestros valores de ellos mismos. A veces se utiliza la palabra precisión erróneamente en lugar de exactitud de medida. Eso pasa mucho en las especificaciones de nuestros equipos, donde tú preguntas, ok, yo quiero saber cuál es el sesgo o la veracidad o el error máximo tolerado de este equipo, que ahorita vamos a ver esos conceptos también, y te dicen, no, es que la precisión es esto. Pero la precisión no es lo mismo que veracidad, no es lo mismo que sesgo, no es lo mismo que error máximo tolerado. Más que nada en las especificaciones de equipos es donde podemos ver esta confusión que nos menciona aquí nuestro vocabulario de la nota 4. Pero generalmente en el laboratorio, o por lo menos con los colegas con los que yo he tenido contacto, lo manejamos de manera correcta, sin ningún problema. Ahora sí, si vemos ya corregido nuestro diagrama sobre la parte de veracidad, exactitud y precisión, nos vamos a poder dar cuenta que la exactitud no es otra cosa más que la suma de la veracidad y la precisión. Y entonces la exactitud es solamente un concepto. ¿Sale? Entonces, la próxima vez que nosotros vayamos a buscar, porque lo vamos a realizar en N mediciones, la forma de realizar una verificación, comprobación intermedia, revisión del estado de calibración de un equipo de medición, cualquiera de esos conceptos que queramos utilizar para que podamos observar que nuestro equipo está dentro de algún criterio aceptable para nuestra medición, vamos a tener que buscar cómo evaluar su veracidad en función del sesgo y su precisión. Por eso es importante el manejo de los conceptos. Otro concepto que es importante, la parte de calibración. La parte de la calibración, yo creo que todos los que hemos trabajado en el laboratorio lo hemos observado. Alguien viene a nuestras instalaciones, trae un patrón de referencia, trae un material de referencia, que en este caso de esta imagen sería un marco de masas, y comienza a realizar mediciones en nuestro instrumento bajo prueba. Esas relaciones, esas mediciones van a establecer una relación entre los valores y las incertidumbres de medida. ¿De quién? De nuestros patrones. Con esos valores nosotros vamos a poder hacer muchas cosas. Primero que nada vamos a poder tener un valor de medición o podríamos obtener una ecuación de calibración para obtener un valor de una medición posterior. La realidad es que por concepto eso se podría realizar en cualquier equipo, sin embargo la tecnología pues avanza muy rápido. La mayoría de los instrumentos de medición, por ejemplo las balanzas, que es lo que nos atañe en este momento, no te van a permitir ejercer algún cambio en su ecuación, sí te van a permitir hacer algún tipo de ajuste, que es otra cosa que aquí nos menciona el vocabulario que no debemos de confundir. Una cosa es calibración y otra cosa es nuestro ajuste. ¿Sale? Sin embargo, con la calibración vamos a poder obtener datos para realizar algún tipo de ajuste. Y tampoco es lo mismo que una autocalibración, ¿sale? Tampoco es lo mismo que la verificación de la calibración. Entonces, como concepto, la calibración es una operación. Es la parte física. Es la parte de obtener con nuestras masas, haciendo nuestras mediciones, ciertos valores con una incertidumbre. Hasta ahí se termina nuestra calibración. Lo que sigue posterior, que podría ser un ajuste, que podría ser una autocalibración, o que podría ser este otro concepto que es muy, muy, muy importante, que es la parte de la verificación, calibración, que conlleva dos conceptos en sí, que sería verificación y calibración. Es otra de las tareas que tendríamos al obtener nuestro informe de calibración. Pero bueno, es importante saltarlo porque lo vamos a utilizar ese concepto en el siguiente proceso. Algo que tengo que resaltar aquí es la parte del error máximo permitido. Alguna vez con alguno de mis compañeros de laboratorio en Chapingo,
trabajábamos sobre el diseño para poder obtener el valor de materia orgánica de algunas muestras que obtuvimos de raíces, de un muestreo que se hizo en un campo. Entonces, la persona con la que estábamos teniendo contacto para realizar ese muestreo nos decía, ok, yo necesito que me den los valores de materia orgánica, pero los necesito sin error. La visión que él tenía era que nosotros el valor que le diéramos era el valor absoluto, era el valor verdadero, que teníamos esa habilidad que, por cierto, nadie tiene en el planeta de poder dar un valor único atribuible a una magnitud dada. Entonces, derivado de eso, tuvimos que empezar a manejar otro tipo de vocabulario sobre los valores que nosotros emitíamos para ese cliente o para esa persona. Y sobre ellos nos topamos justamente con esta parte, ¿no? La parte del error máximo permitido. No puede haber una medición que no conciba algún tipo de error máximo permitido. ¿Por qué? Porque el error va a existir. No va a haber forma de que lo eliminemos al 100%, siempre va a estar presente y vamos a tener que aprender a manejarlo. Y justamente este concepto tiene tal importancia que aparece en nuestro vocabulario internacional de metrología. No es otra cosa, eso se los voy a mostrar aquí en pizarra, más que los intervalos. Si lo viéramos gráficamente, de este lado tendríamos el error de nuestra medida, de este lado sería el positivo y de este lado tendríamos el error negativo. Y estas dos líneas rojas serían nuestro error máximo tolerado. En la idealidad, nuestros valores pues quedarían en 0 de error, ¿no? Eso sería algo muy ideal. La realidad es que esto nunca va a suceder. Esta parte nunca va a suceder. Entonces es muy importante aprender a lidiar justamente con estos errores máximos tolerados. El siguiente concepto que les remarcaba, ya vimos calibración. En la calibración nos introdujo a la verificación de la calibración y es justamente el concepto que nos concierne en este momento. La verificación por concepto internacional en la parte de mediciones, la parte metrológica, no es otra cosa más que la aportación de evidencia objetiva. Si nosotros nos vamos a nuestro vocabulario 17000, de la ISO 17000, una evidencia Manuel, objetiva... una sí, disculpa, me están poniendo en el chat que no sí. se vio la pizarra, que si puedes volver a poner el ejemplo, por favor. Ah, caray. No lo vimos. Si me apoyas. Aquí la alcanzan a observar o... A ver, vamos a ver si entonces mejor me muevo. Estamos viendo una diapositiva que dice conceptos de IM, verificación, aportación de evidencia objetiva. Eso es lo que estamos viendo. Ahí está. Ahí está, sí, gracias. Ok, gracias. Gracias. Entonces, vamos a regresarnos a nuestra página 1. Bueno, vamos a describirlo desde aquí. Si lo viéramos de forma gráfica, entonces, ahora sí que qué bueno que me lo mencionan. De este lado tendríamos en nuestra gráfica nuestro error. Sería el error, pues positivo, ¿no? De este lado, pues estaría el error negativo. Y entonces estas dos líneas rojas vendrían representando nuestro error máximo tolerado o permitido de nuestros valores de medida. En la idealidad, pues obviamente hablando de pesos, en este caso de masas, en el alcance de miligramos, pues todos nuestros valores estarían sobre esta línea verde, obteniendo un valor de error muy cercano a 0, ¿no? Cosa que obviamente, pues en la realidad, no va a suceder nunca. Tenemos que aprender entonces, como se los mencionaba hace un momento, a lidiar justamente con estos errores permitidos. Es algo que se va a dar en cualquier medida, con cualquier instrumento o equipo de medición. No va a haber forma de eliminarlo como tal. Sí es posible reducirlo de tal manera que esto no nos afecte. Y ahorita vamos a ver los siguientes conceptos. Pero bueno, jamás va a ser un valor igual a 0. ¿Sale? Yo creo que entonces voy a empezar a cambiar desde este lado para poder cambiar la pantalla. Ok. Regresamos entonces a nuestra presentación. Tenemos la parte entonces de verificación, como yo mencionaba hace un momento,
es la aportación de evidencia objetiva. Si nos vamos a nuestro vocabulario ISO 17000, perdón, que es nuestra NMX 17000 también, vamos a observar que nos da el concepto de evidencia objetiva como a cualquier aportación de evidencia que pueda demostrar las actividades que se realizaron. Esa parte muchas veces nosotros lo vemos como un registro, que a veces es absolutamente necesario para obtener esa evidencia. Y en el caso del concepto que platicaba hace un momento en la diapositiva sobre la calibración, la verificación de la calibración no es más que asentar y observar que nuestros resultados de la calibración cumplen o satisfacen nuestros requisitos especificados. Es muy importante observarlo, ya que también para aquellos que se vayan a enfrentar a lo mejor con la tarea de realizar un procedimiento, un documento interno para realizar a lo mejor la verificación, calibración interna, comprobación metrológica, comprobación del estado de calibración de sus equipos de medición, va a tener que manejar este concepto muy bien, porque cuando busque información sobre verificación realmente no lo vas a encontrar como tal. Hay algunas guías muy convencionales o, digamos, publicadas en el internet, que te van a dar una ligera idea de qué es lo que tienes que hacer sin algún tipo de sustento real o un sustento bibliográfico, digamos, internacional, como una norma ISO, como una recomendación OIML, como una guía ILAC o algo por el estilo, pero nunca vamos a encontrar esa parte de verificación de balanzas como tal, porque realmente esa actividad física, pues no existe. Lo que existe es una calibración y lo que sí existe es una verificación de nuestra calibración. Obviamente, y esto sí es importante recalcarlo, hay una diferencia sobre conceptos legales o sobre la parte legal para poder decir que un laboratorio realiza calibraciones, porque eso también es un típico en todos los laboratorios. Nosotros normalmente decimos, ¿qué realizas tú aquí? ¿Calibraciones o verificaciones? No, es que no puedo realizar calibraciones. Y es cierto, no puedes emitirte un informe de calibración a cualquier externo, a ningún externo, más que fueras un laboratorio de calibración acreditado. Eso es muy importante resaltarlo. Esto no quiere decir que cualquiera pueda calibrar. Esto solamente quiere decir que como concepto, para cualquier persona que quiera buscar la forma de evidenciar que se mantienen las condiciones de calibración de tus equipos dentro de los requisitos que tú requieres, vas a tener que buscar la forma de calibrarlo, la forma de compararlo contra materiales de referencia. Y entonces, sí vas a poder llamarle como tú gustes y mandes, pero sin embargo el concepto va a ser el mismo. Para poder obtener esos valores, vas a tener que compararlos contra patrones y obtener resultados de medición que van a tener una incertidumbre de medida asociada. Y después vas a tener que con esos valores hacer una verificación de que los requisitos especificados se satisfacen. Es decir, que tu equipo pues cumple. Ahora sí, esto va muy de la mano con ciertos principios de manejo de los errores. En la parte de manejo de los errores, la recomendación que yo doy para poder aprender a manejar de manera adecuada o correcta la parte del error es la guía para la estimación de la incertidumbre. La principal es la guía para la estimación de la incertidumbre de nuestro Buró Internacional de Pesas y Medidas, que es el que está en Francia, ¿no? Bueno, de esta se derivan muchas, si no es que casi todas, las demás guías, normas y cualquier otro documento que trata de darnos una referencia de cómo estimar nuestra incertidumbre. ¿Por qué es importante y por qué está relacionada a los errores? Porque ahí te describe cómo manejar la parte de un error tanto sistemático como un error aleatorio. Entonces, de ahí se derivan algunos principios generales que yo creo que todos los hemos escuchado. Y el primero es que el error sistemático se debe eliminar o corregir. Y esas guías te empiezan a dar una idea general de qué podría ser un error sistemático. La primera podrían ser las condiciones ambientales. ¿Qué condiciones ambientales? Pues podría ser la presión atmosférica, podría ser la temperatura. La otra es una relación entre todas nuestras condiciones ambientales. Podría ser el efecto que se tiene sobre la densidad del aire, que en términos de nuestra balanza, este es uno que nuestros calibradores consideran siempre que van a realizar nuestra calibración. Algunas veces suele ser mucho menor y pues entonces se desprecia o decimos que no afecta realmente a la calibración que ellos están realizando, ¿no? Los otros podrían ser la humedad relativa y una parte muy importante sobre el manejo de nuestros equipos.
los equipos descompuestos. En condiciones generales de uso, digamos, de cualquier equipo nuevo, y digo condiciones generales porque algunos utilizamos de manera más extensa un equipo, digamos, con mayor carga que otras personas que utilizan otros equipos. Todos nuestros equipos deberían de tener, si es que están bien diseñados, si es que es un equipo, digamos, de calidad, pues los errores sistemáticos minimizados. A menos de que, por ejemplo, como en el caso de los materiales volumétricos, se te pida hacer algún tipo de corrección, que esto que nos piden aquí, por ejemplo, voy a tratar de aumentar mi tablita para que la podamos ver. Ahí se ve, yo creo, un poquito más cerca. Que en el caso de los materiales volumétricos está completamente establecido que tanto la parte de la presión atmosférica y la temperatura de nuestro líquido para evaluar nuestros aparatos volumétricos, que es comúnmente el agua, se va a ver afectado de una manera sistemática. Si vemos cómo van variando estos valores a lo largo de esta tabla, nos vamos a dar cuenta que es un error o es una corrección sistemática. En estos casos, se tiene que realizar una corrección tal cual para este efecto. Ahí es donde se debe de corregir esa parte. Hay muchas, digamos, inconsistencias sobre cómo manejar los errores sistemáticos. Sin embargo, el más amplio concepto debería de considerar que la parte de que un equipo contenga un error sistemático, que son los únicos que podemos corregir, va a llevar al hecho de que tu equipo se está empezando a descomponer, está empezando a tener errores sistemáticos debido al desgaste. Muy seguramente lo han observado aquellos que llevan muchos años trabajando con instrumentos de medición. Conforme uno los va utilizando, debe de haber algún desgaste y entonces empezamos a observar justamente algún tipo de comportamiento del error sistemático, ¿no? A lo mejor en la parte de un valor que crece, de nuestro error, y también podría ser al revés, ¿no? Un valor que se disminuye o que va hacia la parte, digamos, negativa de nuestro error, ¿no? Entonces es muy importante saber que sí, el error sistemático se debe de corregir. Sin embargo, cualquier equipo de medición que nos dé un error sistemático es muy probable que haya empezado a tener algún tipo de descompostura. Para todos aquellos que a lo mejor son nuevos, empezamos a ver esta parte porque normalmente te dicen, no, agarra y réstalo o corrígelo y con eso quitas el error sistemático y ya te olvidas de todo lo que tengas que hacer con ese equipo. Pues sería bueno relacionarlo con algo que es muy común, ¿no? Tú estás manejando un día, tu carro a lo mejor empiezas a escuchar algún sonido, digamos cuando lo arrancas, no lo sé, y no lo revisas, no lo mandas al mecánico, dices, pues sigue jalando bien. Lo sigues utilizando durante 5 o 4 años, chin, de pronto empiezas a notar que ya tira un poco más a la izquierda. Si no lo llevas al mecánico, ¿qué es lo que va a pasar con ese error? Pues mientras más lo sigas utilizando, el error se va a incrementar. No hay forma humana en la cual un equipo que presente un error sistemático derivado de una descompostura, lo sigamos utilizando y no vaya a seguir presentando un incremento o una disminución en sus valores de error que podrían hacer, o más bien hacen, que nuestras mediciones pues sean más inexactas en el término que conlleva todo ese concepto, ¿no? Tanto en la parte de veracidad como en la parte de precisión. Otro error común sobre el manejo de los errores y sobre todo en el error sistemático es que pensamos que cuando nosotros obtenemos un informe de calibración, y sí sucede de esa manera, observamos el error que nos reporta nuestro laboratorio y pensamos que ese error sistemático, porque sí es la parte sistemática, pero de esa medición que se realizó en ese momento, bajo esas condiciones y con los materiales de referencia de ese calibrador, son errores a lo mejor predictivos a largo plazo. Y la realidad es que no. La GUM te da una clase de términos sobre esos errores, les llama errores a priori y luego errores a largo plazo. Para que un error sea sistemático debe ser predecible, perdón, debe de ser en la misma magnitud y debe ser en el mismo sentido. Para aquellos que a lo mejor han manejado mucho tiempo termómetros, mucho tiempo algún otro instrumento, digamos, muy sencillo, ¿no? Calibradores. Por lo menos en nuestro caso, cuando observamos nuestro historial de calibraciones, podemos ver que los valores son tanto positivos como negativos, o tanto valores arriba de 0.3, abajo de 0.3, y van cambiando año con año. Esto se debe justamente a nuestras condiciones de uso, a nuestros mantenimientos,
a la forma en la que el calibrador realiza la calibración, inclusive hacia el calibrador que tú estás o al laboratorio de calibración que estás contratando y la diferencia que puede haber entre ellos. Entonces, ese error que en el valor de nuestro certificado sí que es el error sistemático, sí lo es, por puro concepto, ese es nuestro error sistemático, no es a largo plazo el error sistemático. Por ahí los que tengan un poco más de experiencia con la parte metrológica, le llamarán más bien que es el drift, y ahí ya hay un trabajo extra, no solamente mandarlo a calibrar, para poder calcular el drift de tu equipo a 3, 4 años. Hay de hecho equipos como termómetros de referencia o termómetros patrón, que el fabricante te dice, mi drift, a cada año le tienes que ir adicionando un cierto factor de medida, un cierto factor del valor de la medida. ¿Por qué? Porque ya lo tengo yo evaluado, ¿no? No solamente lo obtuvo a lo mejor de un solo valor de una calibración. Entonces, muy importante recordar que sí es posible corregir los errores, sí es necesario corregirlos, pero hay que considerar todos los conceptos que conllevan a poder realizar una correcta corrección de nuestros valores, de nuestros instrumentos de medición. No solamente restar por restar, ¿no? Evaluar tanto periodos de tiempo, magnitudes, el hecho de que si está fuera de condiciones, el equipo está descompuesto y lo siguen utilizando, pues ese valor también va a cambiar, ¿no? Después viene la parte del error aleatorio, que es un error un poco más sencillo de manejar. Yo creo que todos lo manejamos de la manera correcta. El error aleatorio no se puede eliminar. Lo que se va a hacer es minimizarlo. Y hay dos formas generales de hacerlo. La primera es, pues, aumentando las repeticiones, ¿no? Si viéramos nuestra fórmula de desviación estándar, nosotros observaríamos que se divide sobre la raíz de n-1. Entonces, mientras que este valor aumente, pues nuestra desviación estándar va a disminuir. Lo que obviamente va a hablar de que nuestro error aleatorio, que es la dispersión de todos nuestros valores, pues se va a ver disminuido. Otra Emanuel, forma... ¿pudiéramos interrumpir en el momento en que tú me digas que ya hay bastantes preguntas acumuladas? Tú nos dices, para ir haciéndolas, o nos esperamos al final, que ya hay muchas dudas. Yo preferiría el final, siéndote sincero, para que podamos evaluar todo, porque a lo mejor algunas se van a ir contestando al inicio. Ajá. Bueno, conforme avance. Sí, ¿de qué? Bueno, entonces el error aleatorio. El error aleatorio no lo vas a poder quitar, jamás se va a poder eliminar. Sin embargo, sí se puede reducir. Y todo esto va a ser derivado justamente del número de repeticiones que va a ser. Otra forma más sencilla, que es cambiando nuestros equipos. Por diseño, muchos de nuestros equipos solamente te van a poder dar cierta precisión o ciertos valores de precisión. Y por más que tú repitas tus resultados o por más que tú formes a tu operador, nunca vas a poder reducir más ese error aleatorio, ¿no? La otra parte, y que bueno, es más bien no un punto como tal, sino algo que todos debemos de hacer, pues es la formación de nuestro operador. De hecho, esta parte es la que nos influencia o nos da un poco más de incertidumbre, o es la que tiene un mayor valor de incertidumbre en la mayoría de nuestras mediciones, ¿no? Ahora sí, ya que tenemos bien asentados todos estos conceptos, vamos a entrar en materia con la parte que sería nuestra comprobación intermedia de balanza. ¿Por qué le llamo comprobación intermedia? Pues bueno, es un concepto que realmente está en la 17025, que es la norma que nos rige a todos los laboratorios, ¿no? ¿Qué vas a necesitar para realizar una comprobación intermedia de tu balanza? Lo primero es un material de referencia. Como lo vimos en los conceptos, pues vas a necesitar comparar contra un valor o un estándar. Ese material de referencia pues va a ser un marco de pesas o unas masas. Para elegir nuestro marco de pesas, que esto es bien importante y lo menciona la guía OIML R76, el valor del error máximo permitido de nuestras masas debe de ser menor a 1/3 del error máximo permitido por nuestras balanzas. Vamos a verlo gráficamente para que lo podamos entender. Ahí está. Entonces, vamos a verlo en otra página para que esté en limpio. Vamos a decir que estos son nuestros errores máximos permitidos. Y todo este intervalo de valores son los que nosotros vamos a decir que mientras que esté dentro de estos valores,
Nuestra balanza, ¿qué? Cumple. Esto lo vimos a lo mejor en nuestro curso o para aquellos que tomaron el curso también por este medio de la parte de evaluación de la conformidad de los resultados, la parte de regla de decisión. Esta es la zona justamente de aceptación para nuestra calibración o comprobación intermedia de nuestra balanza. Lo que te está diciendo la OIML es divide en 3 zonas tu error máximo permitido. Y entonces, el error máximo permitido de tu marco de masas no puede ser mayor a 1/3 de este error máximo permitido. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues que este valor de mi error, que se va a ver reflejado en su incertidumbre, pues pueda moverse a lo largo de todo este intervalo y darnos una confianza de aproximadamente el 95%, ya hablando estadísticamente, de que nuestro resultado va a ser confiable, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros eligiéramos a lo mejor un instrumento de medición que tuviera un error pues mayor a este error máximo tolerado? Pues todas nuestras mediciones van a quedar por aquí, ¿no? Y entonces nunca vas a poder evaluar, sin importar en qué valor estés, siempre va a incumplir tu equipo. ¿Por qué? Porque estarías viendo el error de tu material de referencia. ¿Sale? Vamos a regresar a nuestra presentación. Ahí está. Entonces, esa es la razón. La mayoría de los laboratorios, por lo menos aquellos que se dediquen a química analítica o a mediciones o análisis gravimétricos, deben de tener alguna balanza, o la mayoría de ellos, alguna balanza analítica. Si hiciéramos la comparación con las tablas de la OIML sobre los criterios de aceptación de los marcos de pesas y los diferentes tipos de marcos de pesas, encontraríamos que para que cumpliera una balanza que vaya desde 0,1 miligramos hasta 200 gramos, tendríamos que utilizar un marco de pesas tipo F1, en el cual su error máximo tolerado o permitido, pues es menor a 1/3 de nuestro error de nuestra balanza. ¿Sale? De esa manera es como lo vamos a evaluar. Las guías, las recomendaciones de la OIML son gratuitas. Sería la R111, donde podríamos ver todas estas datos de error máximo tolerado de los diferentes marcos de pesa. Entonces, ya tenemos nuestro marco de pesas. ¿Qué es lo que seguiría? Pues hay que mandarlo a calibrar. Ese marco de pesas se debe de mandar a calibrar y la principal preocupación normalmente sobre la calibración de nuestros marcos es cada cuánto lo vamos a enviar. Hay una recomendación que se llama, o una guía, que es la ILAC G24, que es la OIML 10, que te mencionan diferentes formas de evaluar los intervalos o periodos de calibración de diferentes o de todos los instrumentos de medición que uno tenga o que pueda utilizar. En esa guía hay una parte que habla sobre la experiencia, que habla sobre que de acuerdo a tu experiencia con el uso de un material o un patrón o un instrumento de medición, puedes establecer tus periodos. Eso es algo que ha sucedido muy comúnmente y un clásico, y no hablo nada más de los marcos de masas, para cualquier calibración, es realizarla cada año. Es totalmente empírico, sin embargo, sí hay una fuente de donde viene eso, de hecho yo la he rastreado para poder darle algún tipo de sustento a esas calibraciones anuales, y viene justamente de normas de electrónica y de calidad de productos. ¿Qué es lo que normalmente nos dicen nuestras garantías de cualquier equipo o instrumento o inclusive cualquier electrodoméstico? Pues que las condiciones se mantienen ¿durante qué? Durante 1 año. Entonces, basándonos en ese criterio de que por lo menos el fabricante debe de asegurarte que sus condiciones iniciales deben de mantenerse 1 año, lo más lógico o lo más razonable sería mandar todas nuestras calibraciones pues al primer año de uso de todos nuestros equipos. Sin embargo, la OIML y la G24 también te dicen, cuidado, hay otras formas de calcularlo de acuerdo al uso, porque esto solamente se mantiene bajo algo que llaman todos ellos las condiciones ideales de operación o las condiciones ideales de uso de nuestro equipo. Aquí es donde interviene el hecho de que todos ocupemos nuestros equipos con diferentes cargas, con diferente, digamos, frecuencia,
algunos los tratan pues mejor que otros, esa es la realidad, y entonces se podría ver afectada este intervalo en el cual estamos mandando a calibrar. La UML te dice, ok, hazlo también por un análisis estadístico. Desgraciadamente ni la OIML ni la G24 te dices, calcúlale aquí, súmale allá, réstale allá, sácale raíz cuadrada, nada. No te lo menciona, pero sí te dice algo. Puedes basarte o puedes utilizar, de hecho, el software que emite esta compañía, que es Alexander Lepic. Es una de las bibliografías que aparece, es a punto, me parece, Lepic. Me parece que así lo tiene descrito tal cual la guía G24. Y en la página de este proveedor hay un software que se llama Predictor. Voy a ampliar un poquito esta pantalla. Ahí yo creo que la pueden apreciar un poco mejor. Esa es una captura de pantalla de los datos que te requiere ese software. Y el único objetivo de este software es realizar una predicción de en qué momento tu equipo va a estar fuera del error máximo permitido o tolerado, de acuerdo a lo que tú configures en el software. Y esa predicción te la va a dar en términos de días, de tiempo. A veces van a ser tiempos tales como 3 meses, ¿no? Dependiendo de tu historial. Es otra cosa muy importante. Para poder hacer cualquier evaluación estadística, para poder tener unos intervalos de calibración confiables, necesitas por lo menos 3 valores previos de calibración de tu instrumento. Eso es muy importante. De hecho, la misma guía, el manual del software te dice que se debe de evitar realizar predicciones con solo 2 valores. Entonces, como mínimo te da la recomendación que utilices 3 valores. Y una vez que tienes esos 3 valores, él realiza sus cálculos, él realiza estimaciones con los errores máximos tolerados y las incertidumbres que tú vayas cargando a estas tablas, y te va a decir, ¿sabes qué? Lo puedes mandar a calibrar a lo mejor a 3 años. Sin embargo, te hace una nota explicatoria. Ten cuidado porque ahorita te estoy haciendo esta predicción. Si cambian tus condiciones de uso, de acuerdo a los 3 años pasados que tú me mostraste o cargaste, puede verse afectado. Entonces, no te vayas al más amplio valor que yo te estoy dando. Haz tus cambios en pasos del 50%. Esto obviamente te lo proporciona en un informe, en una hoja para impresión, y lo da el software. Hay una fórmula que de hecho la he observado en guías, no en guías, en documentos del CENAM, que habla sobre delta X sobre delta Y, que simplemente te dice que la relación de cambio de cada año se va a mantener lineal, que no va a haber otro tipo de cambio y que eso lo puedes predecir de manera lineal para poder obtener este valor. Queda un poco ambiguo. Sí, lo he calculado. A veces solamente te daba la relación y decías 10 años, 8 años, y tú decías, oh, caray, pues voy a mandar mi equipo a 10 años, ahí hay un riesgo, ¿no? Tienes que evaluarlo. El software, sin embargo, sí te da un poco más de observaciones y te da esa predicción con los cálculos, ¿no? Entonces, cualquiera de las 3 formas que acabamos de mencionar ahora, tanto como que lo hagan de acuerdo a las fórmulas, que no es exactamente esta, pero bueno, de acuerdo a las fórmulas que están en los documentos, de la parte de la experiencia, porque te lo acepta la G24, o que utilicen un software que haga el cálculo estadístico, son válidas. Y se tienen que sustentar. Eso es muy importante. Todo debe de estar sustentado. Por eso, tanto hincapié en la hoja inicial de que están nuestras bibliografías para que podamos sustentar lo que estamos diciendo, ¿no? Ok. Ahora sí. Ya mandamos nuestro marco de pesas. Ya nos regresó. Lo que debimos de hacer, que no es objetivo de este curso, pero bueno, lo voy a mencionar, es verificar su calibración y decir, ah, sí cumplió. Está dentro de nuestros errores máximos tolerados. Está bien, de acuerdo a nuestra regla de decisión, que ya sabemos que por lo menos debemos de considerar la incertidumbre, ¿no? Entonces, ahora sí, puedo comenzar a utilizar nuestro marco de pesas o nuestro patrón o nuestras masas calibradas que cumplen para realizar la comprobación intermedia de nuestros equipos. Yo manejo el... Perdón, se fue hacia atrás esta cosa. Ahí está. Yo manejo el concepto de comprobación intermedia porque es justamente el que te maneja la ISO 17025, nuestra NMX 17025 2018, en el punto 7.7.1, en la letra E, y habla de las comprobaciones intermedias en los equipos de medición.
De ahí viene ese concepto, no es otra cosa. ¿Qué es lo primero que se debe de hacer? Aquí tengo un condensado de los pasos a seguir para realizar esta verificación, comprobación intermedia, como le queramos llamar. Y lo primero siempre es una limpieza. La limpieza del equipo se puede realizar con alcohol al 70%. ¿Por qué no alcohol puro, absoluto? Porque podríamos dañar alguna pieza de plástico y al final, pues, el objetivo no es tanto degradar el plástico ni eliminar por completo, sino quitar toda materia extraña o todo material extraño de nuestra balanza. Aquí pongo un aspecto bien importante. Siempre hay que realizar la limpieza a la mayor profundidad posible, es decir, desarmar platos si es posible, quitar charolas si es posible, quitar ventanas si es posible y realizar esa limpieza lo más a fondo hasta donde tú te sientas seguro con tu equipo o el que señale el instructivo de tu equipo. Hay muchos equipos que te señalan inclusive que puedes retirar la parte del capelo. El capelo es esa parte que protege a nuestra balanza de las corrientes electrónicas, de las corrientes de aire, perdón. Y para poder realizar una mejor limpieza, pues la puedes retirar, ¿no? Todo depende de la parte que tengas tú para sustentar que con esa limpieza no vas a perjudicar ninguna de las condiciones meteorológicas de tu equipo, ¿no? Después, una vez que ya está completamente limpia nuestra balanza, pues vamos a proceder a nuestra parte importante, que es observar la parte de veracidad y la parte de precisión de nuestro equipo. Hay algunas recomendaciones sobre un paso intermedio que quedaré aquí de acuerdo a la temperatura y al delta T que podamos tener. La indicación general es que la temperatura de tus masas no puede variar con respecto a la temperatura ambiental por más de 0.5, que es donde comienzan las tablas de la OIML y de muchas otras guías que te empiezan a decir que este valor de delta T te va a afectar en tus comprobaciones intermedias o verificaciones. Entonces, hay que mantener el equilibrio de la temperatura de nuestro marco de pesas y nuestra balanza. La otra recomendación general, muy general, es mantener nuestras pesas por lo menos 30 a 20 minutos a un lado de nuestros equipos o en el mismo cuarto que nuestros equipos antes de realizar la parte de nuestra comprobación intermedia. Lo otro, y esto es más de uso de la balanza, no como tal parte del proceso de comprobación intermedia, pero hay que mencionarlo. Muchos equipos electrónicos tienen un periodo de calentamiento. Es decir, el fabricante normalmente, en su instructivo del fabricante, les va a mencionar que se debe de tener un periodo de calentamiento a lo mejor de 10, 15, 20 minutos, lo que sea. Hay que respetar esas indicaciones, sobre todo que ellos son los expertos en sus propios equipos, así los diseñaron, y pues nuestro objetivo es observar si está cumpliendo o no el equipo, ¿no? Entonces, para la primera parte, que sería la veracidad, vamos a utilizar por lo menos 3 pesas. Aquí pongo entre paréntesis MMM. Mínimo, medio y máximo. El valor mínimo cuantificable por la clase de balanza o instrumento de medición que tú tengas. Eso lo establece normalmente el fabricante. Si no está o ya no tenemos el instructivo del fabricante o no aparece en los registros, lo que sea, ya no tenemos esa capacidad mínima de nuestra balanza, de acuerdo a la clasificación de la OIML, podemos volver a calcularlo y va a estar dada por un valor E. Este valor E son las divisiones de nuestra balanza para la calibración de nuestro equipo. Otra vez, a lo mejor es muy reiterativo, pero sí quiero que quede bien claro. Esto no lo van a encontrar si lo buscamos como verificación de balanzas. Sin embargo, si lo buscamos como calibración de balanzas, va a estar toda esta especificación, ¿no? Y entonces, de acuerdo al valor E que nosotros calculemos de la OIML, vamos a poder establecer el valor mínimo de uso de nuestra balanza, ¿sale? En el caso de las balanzas analíticas, que van desde 0.1 miligramo hasta, hasta 200 gramos, el valor mínimo, digamos, que se puede cuantificar es de 10 miligramos.
por cálculos y por estimaciones que se hacen en la OIML. ¿Sale? Bueno, una vez que tenemos nuestras 3 pesas, vamos a realizar 3 lecturas de su peso en nuestras balanzas. 3 lecturas consecutivas y de forma incremental, o vamos, de menor a mayor. En el caso de una balanza analítica, pues comenzarías por la pesa a lo mejor de 10 miligramos, que es tu capacidad mínima, seguirías con la pesa de 100 gramos y posteriormente te irías a la pesa de 200 gramos. Con esto vamos a abarcar todo el intervalo de medición de nuestra balanza. Si llegamos a decir, voy a compartirles nuevamente mi gráfica, perdón. Vamos a utilizarlo de este lado. Y esto es lo que vamos a evaluar una vez que tengamos nuestras mediciones. Digamos que de este lado volvemos a tener nuestro error. Y de este lado son nuestros valores de masas, ¿no? Y entonces a lo mejor en la primera masa nosotros obtuvimos un valor positivo de alrededor de 0.3 miligramos, ¿no? Ese valor, como cualquier otro valor, también va a tener una incertidumbre, ¿no? Y esa incertidumbre, como va a ser debida a la repetición de diferentes mediciones realizadas, pues va a tener un comportamiento normal o típico, ¿no? Esto es lo que realmente veríamos en todas nuestras mediciones cuando realizamos algún tipo de repetición. Entonces, vamos a realizar por lo menos 3 mediciones. 1, 2, 3. Digamos que a lo mejor esta nos dio el error por aquí. Y de esta a lo mejor el error nos dio por acá. Bueno, vamos a decir que por aquí. Obviamente esto solamente es ejemplificativo. No son valores reales, pueden dar valores más dispersos o a lo mejor un poco más juntos, ¿no? En el momento que estos valores estén dentro de nuestros errores máximos tolerados, y ahorita vamos a decir la siguiente pregunta, ¿de dónde vamos a tomar esos errores máximos tolerados para nuestra balanza, no? En el momento que esto se cumpla, que este cumpla, que este cumpla y que este cumpla, nosotros vamos a poder decir que en todo ese intervalo, nuestra balanza va a tener estos errores máximos tolerados. ¿En función de qué? De nuestra vera... Perdón, pero es que sale aquí un texto de Zoom y no me deja escribir con libertad. Veracidad. Entonces ya evaluamos la primera parte, que esto es igual a nuestro sesgo. Aquí es donde tenemos que ver qué error máximo tolerado vamos a utilizar para nuestras balanzas. Y todo esto va a venir de acuerdo a esta tabla. Esta tabla se puede obtener de la OIML R76. Son referencias gratuitas, son recomendaciones que nos da la Organización Internacional de Metrología Legal para poder clasificar nuestros equipos y poder decir de acuerdo a los intervalos de verificación al valor de E, qué error máximo tolerado vamos a tener de nuestra balanza. En el caso de las balanzas analíticas de 0.1 miligramos hasta 200 gramos, E va a valer 1 miligramo. Esto debido a que aunque la división mínima de nuestra balanza sea 0.1 miligramos, no existe una pesa menor actualmente, por lo menos en nuestro Buró Internacional de Pesas y Medidas, y tampoco como tal en el CENAM, menor a 1 miligramo. A eso obedece el hecho de que E nunca va a poder ser menor a 1 miligramo, ¿sale? Entonces, E va a ser igual a 1 miligramo. Y entonces nuestros errores máximos permisibles, de acuerdo a nuestros valores,
de nuestra balanza, que en este caso para M, que sería 0.1, que es la división mínima, de 0 a 50 gramos, el error máximo tolerado sería de 0.5 miligramos. Después de 50 gramos hasta 200 gramos, sería de 1 miligramo. Y después, valores mayores a 200, hay balanzas analíticas que llegan hasta 250, 280, ya depende de su modelo. El error máximo tolerado, pues va a ser de 1.5 miligramos. ¿Sale? De aquí es de donde nosotros vamos a poder obtener nuestro error máximo tolerado. Sí es importante resaltar que esto no quiere decir que no se puedan establecer otro tipo de criterio u otro valor de criterio de acuerdo a sus necesidades. Recuerden que el objetivo de tener un equipo es que se cumpla con su fin previsto. Entonces, a lo mejor ustedes no necesitan una balanza que tenga un error de más o menos 0.5. Y quieren una balanza que tenga un error de más o menos 2 miligramos. Pues entonces su error máximo tolerado para ustedes va a ser 2 miligramos. ¿Por qué? Porque ustedes ya evaluaron anteriormente en su selección de equipos que la incertidumbre derivada de ese comportamiento de ese equipo de medición, pues no les va a afectar en la veracidad o en que sus resultados sean confiables o sean utilizados para el fin previsto. Para aquellos que estuvieron en regla de decisión, pues de eso depende mucho el diseño de un resultado o de un método para emitir un resultado, ¿no? De tu incertidumbre objetivo. Y considerando para qué se va a utilizar. Misma regla, mínimo 1 entre 3 del error máximo tolerado o de la especificación que vayas a medir al final de tu resultado. Eso es en términos muy generales. Obviamente se tienen que hacer muchos pasos anteriores para poder llegar a decir a lo mejor que desde un ensayo de furfural, con qué error máximo tolerado puedes escoger tu espectrofotómetro, por decirlo en algún tipo de ensayo, ¿no? Tienes que hacer muchos cálculos previos. Pero al final, el objetivo de nuestra comprobación intermedia es observar que esto se cumpla. ¿Qué es lo que estaría pasando si, digamos, este valor estuviera por acá? Pues entonces, simplemente, por regla de decisión, esto no cumple. Y al no cumplir, el equipo de medición, ¿qué es lo primero que deberías estimar o evaluar? Primero que nada, lo diseñaron para funcionar de esta manera. Si lo diseñaron para funcionar de esta manera y no está cumpliendo, ¿qué es lo que podría estarle pasando? Pues como con cualquier otro equipo, muy seguramente esto ya tiene algún fallo. Puede ser electrónico, puede ser mecánico, puede ser inclusive un fallo de uso, que este es más fácil de corregir, ¿no? O inclusive un fallo de configuración, que también es más fácil de corregir. Sin embargo, esto ya nos da una idea que hay algún tipo de error, algún tipo de fallo en nuestro equipo. Ahí tú tendrías que analizar tu riesgo de seguir utilizando o de tratar de realizar alguna otra corrección algebraica o aritmética, porque también lo he visto que se realiza, y seguir utilizando un equipo que en un principio te está avisando que tiene un fallo. Lo normal cuando sigues utilizando un equipo que tenga un fallo, pues ¿qué va a hacer? Pues que se va a seguir descomponiendo más y más y más y más. Y cada día vas a tener que ir evaluando si se descompuso un poco más o un poco menos, ¿no? Entonces, esas son cosas que tienes que ir evaluando con tu análisis de riesgo. Ahora, ¿por qué? Una vez que nosotros cumplimos con esta parte, digamos que aquí todos cumplieron, todos están bien y no existe ningún fallo. Aquí todo va bien. Ok. Una vez que decimos esto, ¿qué es lo que tenemos que estimar? De esta medición, considerando que nuestros intervalos de error máximo tolerados se han cumplido, voy a moverlo tantito para que se vea ahí, que en el caso de nuestra función de la densidad de la probabilidad de nuestro error es proporcional, es decir, tenemos la misma probabilidad de que esté todo dentro de estos intervalos, que en el caso de nuestra gráfica vertical pues es toda esta zona, y que nosotros ya lo comprobamos, de acuerdo a nuestra comprobación, vamos a tener este modelo a seguir. Y entonces vamos a poder utilizar, por la ley de la aprobación de nuestra incertidumbre, y observando que tiene un comportamiento rectangular, pues que nuestra incertidumbre de nuestra comprobación en la parte de veracidad va a ser igual
al valor de A menos B entre la raíz de 3. Esto es algo muy importante, porque en cuanto ustedes la calculen, considerando que el valor de A menos B es todo este valor, vamos a obtener valores de incertidumbre ligeramente por arriba de nuestro error máximo tolerado. Obviamente, cuando hablamos de incertidumbre, sabemos que es un más menos, sabemos que es un más menos, y que son valores en los cuales podría estar muy razonablemente nuestro valor verdadero, que ya sabemos que no lo vamos a conocer nunca, ¿no? Pero muy seguramente, o con una probabilidad hasta del 95%, considerando que esto ya se cumplió, que nuestra densidad de la probabilidad es rectangular, va a estar a lo largo de todo este valor. Entonces, nosotros ya con toda la confianza vamos a poder decir, sí, yo estoy midiendo masa, ¿con cuánto? Más menos este valor que estoy comprobando en mi comprobación intermedia. Posteriormente, ese valor de incertidumbre la vamos a tener que sumar a otra fuente de incertidumbre que, por cierto, fue una de las preguntas que hicieron durante el registro, que qué fuentes de incertidumbre deberíamos de considerar. Ahorita las vamos a ver. Y después nos vamos a ir a la parte de precisión. Esa es justamente la otra fuente de incertidumbre que vamos a obtener de nuestra comprobación intermedia, la parte de la dispersión de los datos. Y la vamos a poder evaluar aprovechándonos del paso anterior, que fueron nuestras mediciones repetidas, y vamos a calcular nuestra diferencia, entre los mismos valores obtenidos. Es decir, en alguna de tus comprobación intermedia, de los valores de tu comprobación intermedia te dio 0.1099 y en otra te dio 0.099. La diferencia entre ellos la vamos a evaluar y tiene que ser menor al error máximo tolerado de acuerdo a la OIML o de acuerdo a las especificaciones de nuestro fabricante. Muchas veces estos dos suelen ser iguales, otras no. Depende ya de nuestros fabricantes, ¿no? De equipos de medición. Y entonces al final vamos a volver a regresar a nuestras tablas y a evaluar que ese error sea menor. Esa parte es justamente las fuentes de incertidumbre que vamos a obtener. Nuevamente aquí hay otra pregunta muy importante que nos vamos a hacer. Ok, ¿y cada cuánto voy a tener que hacer esta comprobación intermedia? Lo común es antes del día de uso, en el día. Eso lo defiende muy bien la ILAC G24 y es más que nada por experiencia. Muchos aquí lo hemos visto, una balanza podría, dependiendo de la cantidad de uso y la experiencia que tengas con ese equipo, podría fallar en el intervalo de un día a otro. Entonces, lo que tú haces es comprobar, justo antes de utilizarla en el día, que siga funcionando de acuerdo a tus especificaciones, ¿no? Otra parte sería verlo, bueno, como ya lo vimos, de acuerdo a lo que enuncia la ILAC, de acuerdo a nuestro software. Y otra parte muy importante que no podemos olvidar y que no podemos dejar de lado son los requisitos para ya sea una autorización o para cualquier entidad que nos esté acreditando, autorizando, certificando, lo que sea que nos estén auditando para el cumplimiento de nuestras mediciones, ¿no? Y que sean mediciones confiables. Hay algunos requisitos, sobre todo en la COFEPRIS y en la EMA, que están en sus guías, que están en sus documentos, y que te dan ciertas indicaciones sobre los intervalos en los cuales se debe de realizar esa comprobación intermedia. Esto era justamente lo que platicábamos. Aquí tenemos la forma de nuestra distribución, que es rectangular, porque ya comprobamos que nuestros errores todos están dentro de este intervalo, que es el error máximo permitido. Y entonces podemos aprovecharnos de la fórmula de la evaluación de la incertidumbre para ver dónde, bueno, la probabilidad o la dispersión en la cual puede estar nuestro valor verdadero, ¿no? Y poder utilizarlo posteriormente en las diferentes, digamos, combinaciones que vayamos a hacer con esas mediciones de balanzas para poder sumarlas a las diferentes fuentes de incertidumbre de tu resultado final. La otra fuente, hablábamos sobre la parte de la precisión. Hay una un valor estadístico que se llama desviación estándar pool, que es una desviación estándar que considera todos los diferentes valores que nosotros vamos a obtener durante todos los procesos de comprobación intermedia que hagamos
y que nos va a ayudar a tener una mejor idea de la dispersión total o nuestra dispersión pool de todas las mediciones que hagamos o todas las comprobaciones que vayamos a hacer. Esto involucra tener la desviación estándar de nuestras 3 repeticiones. Obviamente, n, en el caso de nuestra verificación con el esquema que acabamos de observar, pues va a ser igual a 3. Aquí, pues obviamente se van a ir sumando, y este concepto de aquí es el total. El total de repeticiones que hayamos considerado para el cálculo. Obviamente esto va a tener una distribución normal, debido a que son valores completamente aleatorios. ¿Por qué? Porque ya comprobamos que están dentro de nuestro error máximo tolerado, lo que quiere decir que todos han sido aleatorios. También le llaman normalmente a esa zona la zona aleatoria del error de nuestros instrumentos de medición. Y entonces vamos a poder aplicar nuestra fórmula, para obtener el valor de la incertidumbre de esta fuente, que sería la precisión. A veces también le llaman la incertidumbre proveniente del analista porque es derivado de las repeticiones que ellos hacen, pero engloba y es una incertidumbre del tipo A todos esos factores. Para aquellos que hayan revisado un poco más de documentación sobre incertidumbre, pues la incertidumbre de tipo A es la que mejor caracteriza la dispersión de tus valores, ya que proviene de valores repetidos de nuestra medición o de nuestro instrumento de medición. Ok, acabamos de llegar al final. Ahorita vamos a responder algunas dudas. No sé cuánto tiempo nos queda, ya llevamos 1 hora 25. Pero bueno, al final voy a tratar de responder todas las dudas. Y tenemos algunas conclusiones. Para empezar, no en todas las mediciones se debe restar el error de calibración. Sí, se debe de corregir el error sistemático, pero tienes que hacerlo de acuerdo a todos los preceptos que tengan que llevar con ello la parte de la evaluación de tu error. Se debe considerar desde la selección del equipo el error máximo tolerado y la incertidumbre objetivo. Esto es muy importante cuando ustedes estén diseñando o estén seleccionando un equipo de medición. También es la parte más difícil, porque no siempre las normas te dicen cuál es el intervalo de aceptación o a lo mejor la parte de sus criterios. Hay algunos que son de contenidos, por ejemplo, por decir algo muy sencillo, el análisis de proteína no te da un intervalo de aceptación del valor de proteína de los productos. Entonces no puedes evaluar tu error máximo tolerado o tu incertidumbre objetivo, ¿no? Si no tienes un intervalo de aceptación, no vas a poder llegar a esa parte, ¿no? Y por último, recordarles que el objetivo es mantener el equipo cumpliendo para el fin previsto. Y es nuestra responsabilidad observar para qué fin previsto estamos seleccionando o utilizando un equipo. Pues este sería el fin de la presentación. Yo sé que han de tener muchas dudas. No sé si Reina me podría ayudar por ahí para irlas mencionando y tal vez contestar algunas, también para no extendernos más en la plática. Sí, muchas gracias. Nos va a apoyar la ingeniero Rocío Gómez de la Autónoma leyendo algunas preguntas. Solo está conectando su micrófono. Mientras tanto, bueno, me gustaría recordarles que la sesión está siendo grabada y se va a subir a nuestras redes sociales en Analicet y Analicet Delegación Pacífico. Los invito a seguirlos. Se mandará también por correo, pero por la cantidad de correos luego se van a spam. Creo que fue lo que pasó con algunos de ustedes, que no les llegó la liga por correo y muchos la pudieron bajar por Facebook. Entonces les recomiendo, si tienen Facebook, que nos hagan favor, es más fácil que nos sigan ahí. Adicional a que ahí estaremos compartiendo más cursos. Les recuerdo que aunque el curso es gratuito y todos los cursos que seguiremos dando seguirán siendo así, por temas administrativos, la constancia sí tendrá un costo de 200 pesos para los miembros de Analicet y 300 pesos para los que no son socios de Analicet. Los datos también se estarán subiendo a las redes sociales. Ahorita en el chat les voy a compartir las ligas directas a redes sociales y también los datos para que puedan obtener su constancia. Si ya está lista la ingeniero Rocío,
le doy la voz. A ver, creo que ahí no sé. está teniendo problemitas. Si no Ok, si importa, no, aquí. aquí estoy leyendo algunos que A pusieron ver, no, como mira, link. si quieres nos vamos por orden. Ajá. Por eso. Dice, como yo verifico de dónde obtengo los requisitos específicos, puede ser del método de ensayo o del manual del fabricante del equipo. Bueno, creo que eso, si quieres ampliar un poquito, más o menos sí se explicó. Sí, sí, la verdad es que sí. Lo mejor sería que te lo diera el fabricante, porque así vas a evaluar que siga dentro de las especificaciones de diseño de tu equipo. Si no, clasificas de acuerdo a OIML. Del método de ensayo puedes hacerlo, nada más tendría que conjugarse tanto la del método de ensayo como el del fabricante, para que tú en ningún momento tengas un problema, a lo mejor por drift, y que en algún momento dado pues ya no se cumpla con la del método de ensayo porque pues la del fabricante era mayor, ¿no? No sé, tendrías que evaluarlo y conjugarlo, pero lo mejor es manual del fabricante, después OIML. Ok, la 17025 tiene o marca alguna definición, alguna diferencia entre lo que es verificación y comprobación intermedia. Sí, mira, de hecho el término que utiliza es la parte de comprobación intermedia y está en el inciso 7.7.1 y es donde habla justamente de los equipos de medición o la parte de equipamiento, muy específicamente hablando de los equipos de medición. Entonces el término que utiliza es comprobación intermedia. Verificación realmente es un concepto que viene en nuestro vocabulario internacional de metrología en la Z055 y se refiere a la parte de la evidencia objetiva de que tu equipo cumple con una especificación. Ok, dice, nos gustaría saber de dónde sale la fórmula de raíz cuadrada de N1 para disminuir el sistema aleatorio. La parte de N-1, no veo esa pregunta, nada más que, bueno, ok. La parte de N-1 pues es la parte de la desviación estándar, es la parte de la desviación estándar poblacional, me parece, muestreal. Es la parte muestral para que tú tengas grados de libertad iguales a N-1. Si tuvieras el valor de tu población total, pues no necesitarías restar N-1, ya que tienes el 100% de tu población objetivo, ¿no? De ahí viene, no sé si se refiere a ese N-1, ya que en la parte de la incertidumbre de forma rectangular o con una densidad de población rectangular, no aplica N-1, es el valor de tu intervalo de aceptación o de los valores aceptados que tienen la misma probabilidad de cumplir o de obtenerse en tu error sobre la raíz de 3. Y eso viene de la densidad de población rectangular. De ahí es donde se infiere. Obviamente tendrías que integrar la fórmula, integrar tu gráfica y obtendrías esa ecuación. Digo, no sé si esa es la pregunta como tal. Ahorita en el chat, si quedó resuelta la pregunta, pudieran por favor ponerme en el chat. En la industria, me sigo lo que sigue, en industria de la construcción, para varios métodos que se realizan en campo, se tiene que mover la báscula, que ya de entrada entendemos que no es adecuado. Cuando hacemos este movimiento, porque la norma indica que la determinación de masa se debe hacer en campo y regresamos, muchos laboratorios lo que hacen es que ponen no precisamente una masa patrón, sino una masa de masa conocida, o sea, un objeto de masa conocida, para verificar que en este movimiento de la báscula no se vio afectado. ¿Esto qué tan correcto es metrológicamente y qué tan en cumplimiento está de la 17025? Considerando que esta es una actividad que se hace todos los días, varias Claro, veces al día. claro. Mira, ahí tiene que ver mucho también con tu selección de equipos. Si tú necesitas un equipo portátil, pues tendrías que buscar para empezar un equipo que cumpliera con esa condición, ¿no? A veces no se puede, ¿ok? Como tú bien indicas, lo mejor no es moverlo. Hay algunos equipos más sensibles que otros. Lo que tendrías que hacer es, tal cual como lo están haciendo, llevarse una masa de valor conocido o, bueno, tal cual una pesa. Sí debería de estar calibrada, definitivamente debería de estar calibrada y hacer tu evaluación de veracidad y de precisión en ese momento. Realmente son cálculos muy sencillos.
Se pueden hacer inclusive en hojas de cálculo y la puedes automatizar de la manera que tú quieras para que te diga, ¿sabes qué? Si está cumpliendo, puedes seguir pesando, la voy a mover a otro lado, pum, meto mis 3 pesas y sigo, ¿no? También podrías ir incrementando ese periodo de acuerdo al análisis estadístico, de acuerdo a la G24, porque ya tienes el uso previsto, ya tienes tus valores sobre el uso que le estás dando tal cual a tu balance y cómo le están afectando. Entonces ya nada más tendrías que ir evaluando estadísticamente si te está afectando y no has cambiado las condiciones de uso, a cuánto tiempo, entre cuántos periodos podrías ir realizando, porque al final es comprobación intermedia, no hay de otra. Es comprobación intermedia y la tienes que hacer cuando se ven afectadas esas condiciones o sospechas que se pueden ver afectadas las condiciones meteorológicas de tu balanza. ¿Sí es correcto en términos generales lo que estás haciendo? Sí. Me gustaría saber un poquito más a detalle si están evaluando los errores y entonces decir que sí está cumpliendo y no se vio afectado, pero en términos muy generales sí es lo que estás haciendo. Ok, gracias. Mira, bueno, yo ahí completo un poquito más. Normalmente lo que pasa es que pues no tiene variación, entonces Ajá, la gran mayoría de los laboratorios no hacen más, ¿no? Antes de sí. salir a campo pesó 500 gramos, regresamos y yo pesando 500 gramos y tan tan. Yo lo que no había considerado es que pues sí, hacer ese análisis de que no hay variación en base al uso que ya tiene determinado ese equipo, pues pudiéramos determinar, no hacer esa determinación 4 veces al día, ¿no? Sí, otra vez depende del equipo, ¿no? Claro, Ujú. para básculas en campo, así es, la ingeniero María Esther nos está diciendo. Bueno, me voy con la siguiente pregunta. Hay unas que me estoy brincando porque sí se fueron respondiendo durante la clase. Ok. Dice, ¿qué relación o diferencia existe entre el error aleatorio y el error máximo permitido? ¿Qué relación existe entre el error aleatorio y el error máximo? Pregunta Itzayana de la Cruz. Bueno, ¿hay una relación? Sí, porque todos provienen de la exactitud de la medida, es decir, tú mides y tienes un error tanto aleatorio y vas a tener que evaluarlo sobre un error máximo tolerado, ¿no? El error aleatorio va a ser determinado por tu incertidumbre en la parte de tu medición. Y con ese error, esa incertidumbre más tu valor obtenido, más menos tu valor obtenido, perdón, al revés, tu valor obtenido más menos ese error aleatorio que sería la incertidumbre, tiene que estar dentro del error máximo tolerable. Esto es algo que se vio en el curso de regla de decisión. Tienes que considerar tu incertidumbre, que es el error aleatorio, para evaluar si estás dentro del error máximo permitido. Ya estemos hablando de una especificación de un producto o estemos hablando del error máximo tolerado de una balanza o cualquier otro equipo de medición, tendrías que considerar la incertidumbre, que es el error aleatorio. Esa es la... Gracias. En cuanto al software predictor, preguntan si es gratuito, si trabaja con Windows y si esto lo avala el ente acreditador. Bueno, en nuestro caso EMA, me dicen que en IDEAM. Colombia IDEAM. Ajá. Sí, sí, lo estoy viendo. Pues mira, aparece en la G24, que es la ILAC. Entonces, la ILAC está reconocida, por lo menos en los documentos que yo he observado de la EMA, es totalmente reconocida y de hecho muchos se basan en esa guía justamente para establecer sus intervalos de calibración. Lo que normalmente casi nadie hace es ver justamente el nombre ahí de Alexander Lepik. Alexander Lepik es la persona que programó Predictor y es justamente el quien vende ese software. Y sí, sí tiene un costo. No recuerdo realmente cuánto era, como, no sé, ahí como $100, algo así costaba. No me acuerdo. El punto es que, vamos, ese software te va a ayudar a estimar esos intervalos y al final, si en dado caso no fuera reconocido, lo que tienes ahí es un sustento estadístico. Ya yéndonos más un poquito a fondo, más allá de la documentación, si tú quieres, toda esa parte, pues el sustento metrológico lo tendrías totalmente, porque es un cálculo estadístico en función de tus valores previos de calibración. Entonces, tendrías con qué poder sustentar, sabes que mi intervalo salió de este cálculo estadístico. Y es algo que todos en metrología pues debemos de considerar, ¿no? Pero sí aparece en la ILAC G24. Y por lo menos la EMA sí la reconoce. Perfecto, gracias.
Dice, menciona que una vez que se mandaron a calibrar nuestras pesas, entonces, para verificar esa calibración, tendré que utilizar una báscula o balanza, según sea el caso, calibrada y viceversa. O sea, mi báscula calibrada con las pesas, ¿es correcto? Ah, caray, a ver. Menciona que una vez que se mandaron a calibrar nuestras pesas, para verificar esa calibración tendría que ser una báscula o balanza, según sea el caso, calibrada y viceversa, mi báscula calibrada con las pesas. No, mira, no confundamos calibración de de las pesas con la calibración de las balanzas. Son dos procesos diferentes. De hecho, las técnicas de calibración de balanzas incluyen medición de su densidad y una comparación directa con otras masas que, al igual que cuando tú seleccionas tus balanzas para calibrar, perdón, tus pesas para calibrar tu balanza, deben de tener un error menor a 1/3 del error del instrumento bajo prueba. Entonces, son dos procesos diferentes. No lo puedes hacer de la misma manera. La balanza que vas a utilizar tus masas para calibrar tus masas, ni las masas que vas a calibrar que utilizas para calibrar tu balanza. Al final, de hecho, estarías incurriendo en un error del tipo de que el error máximo permitido, por lo menos de la balanza, va a ser mayor al error máximo permitido de las pesas que utilizas para revisar tu balanza, ¿no? Porque eso fue lo que buscaste. Si se dan cuenta, en la selección inicial, en el marco de pesas, decíamos eso. El error de las pesas debe ser menor al error de las balanzas, justo para que estemos viendo el error de la balanza y no el de las pesas. Entonces, sí son dos cosas diferentes. Ok, muchas gracias. Dice, ¿existe NTC para equipos de pesaje no automático? Existe norma técnica colombiana, me imagino que es lo que vendió, ¿no? Para equipos de pesaje no automático. No he visto la colombiana, he visto la peruana y al final todas derivan de la OIML. Mi primera recomendación es primero revisa OIML, que es internacional, y después puede ser, o lo más seguro es que haya alguna norma técnica colombiana. Normalmente son las traducciones de la OIML, por lo menos la de Perú y la de México, que si mal no recuerdo es la 038, creo. Bueno, no recuerdo bien el número ahorita. Son la copia o la traducción de la OIML. Pero lo más recomendable es primero ve a OIML, ya después a normatividad, porque es la fuente. Ok, me dice, bueno, en el caso de la incertidumbre rectangular, ¿hay que agregarle la de resolución? Ah, muy buena pregunta. En la parte de la resolución, si se dieron cuenta, fue una de las fuentes que no consideré porque la resolución va a ser siempre menor a 3 veces el error máximo tolerado de nuestra balanza. Es decir, va a ser totalmente despreciable. Cuando tú empiezas a considerar la incertidumbre de tipo rectangular, el error máximo siempre va a ser mayor a la resolución. Esto, por lo menos, en las balanzas, no quiere decir que para todos los equipos sea así, pero en el caso de las balanzas se vuelve despreciable o se vuelve mínimo o no te va a afectar en tu incertidumbre resultante debido a que el error máximo tolerado siempre va a ser mayor. Por eso, de hecho, las balanzas analíticas, que son las que tienen menor resolución, de hecho, el valor de pesaje mínimo va a ser 10 miligramos, porque en una pesa o la pesa que existe actualmente o el patrón que existe es de 1 miligramo. Aunque aunque la balanza te puede pesar 0.1 y tal vez pueda mantener un error menor a 0.1 o de 0.1, no tienes masa con qué comprobar ese error. Por lo menos en la parte legal aún no existe. Yo sé que Mettler Toledo ya diseñó la suya y ya la sacó, solo que ahí anda un poquito de debate entre que si puede ser trazable o no, porque ni siquiera el CENAM tiene con qué hacer eso actualmente, ¿no? Recuerden que ya cambió el Sistema Internacional de Unidades, ya lo va a poder hacer el CENAM, pero hasta que tengan sus experimentos con el número o la constante del número de Avogadro, vamos a poder tener pesas menores a 0.1 miligramos. Me dicen, buenos días, al realizar la evaluación de los valores con una distribución rectangular se usó raíz de 3. Tengo entendido que debería ser raíz de 12. Sí, hay muchas guías en las cuales te establecen que dependiendo obviamente del uso de tu equipo, la incertidumbre objetivo y toda esa parte, hay dos fórmulas para raíz de 12, pensando en que tienes mayor confianza en que todos se vayan hacia el centro. Tiene un criterio estadístico. El hecho es que el comportamiento sea el que más se acomode a tus resultados, pero sí también es válida raíz de 12. De hecho, están en las dos guías. Aparece en la GUM y en la OIML. En la norma, por lo menos 140, que es la mexicana, te manda a raíz de 3.
Entonces tiene que ver mucho con el modelo y las condiciones que tú vayas a estimar que sean las que más se adecúan al comportamiento de tus resultados, estadísticamente hablando, ¿no? Por practicidad, y como estamos aquí en México, pues la primera que yo siempre utilizo es raíz de 3, pero raíz de 12 también aplica. Bueno, no sé si puedas tú revisar la duda de Berta Wizard, que está un poquito complicada No la de veo. leer. Ya la vi. Es lo último. Mientras le das una leída que está un poco larga, hay muchas preguntas que tienen que ver sobre periodos de calibración. Ya tuvimos una plática al respecto que se va a volver a repetir. Entonces, en ese sentido, los invito nuevamente a estar atentos de redes sociales para que se vuelva a dar esta plática y ahí sí podamos meternos a fondo en el tema. Responder ahorita temas de periodos de calibración nos llevaría mucho más Okay. tiempo y no sería lo adecuado, ya que hay una plática específica de eso. Estoy leyendo preguntas. En cuanto termine con preguntas, les escribo en el chat para que no se pierda toda la información. Sí. Y ahora sí, si me apoyas con la duda claro. de Berta Wizard, por favor. Sí, Berta Wizard. Sí, de hecho tiene toda la razón. Ese es el criterio inicial, el que yo mencioné sobre de que es 0.5, 1 y 1.5, es al momento de que se instala o al que se tiene la balanza, digamos, nueva. Luego viene la parte de cuando la balanza está en uso y puede ser hasta el doble. En la parte de la normatividad mexicana te lo deja, digamos, a tu criterio, ¿no? Lo deja abierto. Si decides irte hasta el doble, pues está bien. Si te puedes seguir manteniendo en la inicial, no pasa nada, ¿no? Pero bueno, al final es establecer tu error máximo tolerado, pero sí tiene toda la razón. Al inicio es 0.5, 1 y 1.5 de E, y durante el uso o durante, digamos, en marcha, o en proceso, es el doble. Y eso es justamente lo que menciona tanto la norma 010, que es la de calibración en México, y la OIML. También la peruana menciona lo mismo. Entonces sí, tiene toda la razón, es el doble. Ok. Perfecto. Ay, Dios mío. Bueno, ahí viene. Micrométrica. Si me apoyas Estamos ahí por más bien. definir si podemos conseguir unas pesas. Tenemos una balanza micrométrica. Ok, digamos que sí. Estamos por definir si podemos conseguir unas pesas micrométricas, patrón, para conocer los valores de estas pesas según la regla 1/3. Tenemos los límites máximos permitidos de un histórico de unos 300 datos para botones de un peso conocido. Caray. La tendencia de estos datos es que mediciones que se han salido mucho de los límites máximos, pero es un comportamiento que tiene a observarse cada 4 meses aproximadamente. Y al considerarlos en el cálculo de los límites, se hace más amplio el intervalo. Tenemos tres valores que se salen de los límites máximos permitidos. ¿Qué criterios deberíamos tener en cuenta para el descarte? Ok, mira, si tú tienes datos de pesos en los cuales no se ha cumplido el error, para empezar, pues debiste de haberte detenido y revisar por qué no están cumpliendo. Hablando del error, no sé si está hablando de pesos, pero bueno, hablando del error, si estás fuera, pues tienes que detenerte, tienes que hacer algo, no puedes nada más dejarlo porque, como insisto, puede ser que sea una falla por configuración, puede ser una falla humana o de falta de formación de tu personal. La más crítica sería que estuviera fallando tu equipo mecánicamente. Entonces, discriminar valores o eliminarlos no sería el camino, más bien el camino sería observar por qué no se está cumpliendo, ¿no? Y no sé, dices aquí balanza micrométrica, me gustaría saber el intervalo de medición, la división mínima, para poder observar bien a qué se refiere, porque por lo menos ahorita no vas a encontrar pesas menores a 1 miligramo, por lo menos no trazables y por lo menos no en México. Entonces, la pesa menor siempre va a ser 1 miligramo. No sé si estás hablando de balanzas con valores menores a 0.1 miligramos o a 1 miligramo, pues entonces nunca vas a encontrar de ese tipo, ¿no? No hay criterio para poder desechar un valor que no estuvo dentro del error máximo tolerado. De hecho, es la alarma para que tengas que hacer alguna acción. Va por ahí. Lo que sí podrías hacer es definir que ese error no te afecta y poder decir, ¿sabes qué? Sí, mi balanza está fuera de, pero el error no me está afectando y lo puedes ir evaluando con tu histórico y decir, ¿sabes qué? No hay afectación, no hay afectación, no hay afectación. Entonces, mientras que me mantenga dentro de esos intervalos, no me va a pasar nada con la confiabilidad de mis resultados.
Sin embargo, sí debería de ser un punto de revisión para quien sea que sea el encargado de esa parte con tus equipos, ¿no? Buenos días, de acuerdo al LGBT, ¿cuál es el modelo de predicción para periodos de calibración más utilizado? Sí, les comentaba, perdón, que en el tema de periodos de calibración, ya ahorita por el tiempo vamos a Sí, cerrar la sesión, vamos a volver a dar una plática de periodos de calibración. En ese sentido, bueno, las dudas que surgieron no las vamos a sí, no. resolver con la intención de que sea una plática más a fondo. Insisto, ya algunos Sí, la tuvimos y creo que fue muy benéfica. Por el horario, bueno, no me queda más que agradecerte, Emanuel, por el tiempo que le dedicaste a la plática. Creo que fue muy productivo. Muchas gracias a todos los que nos hicieron el favor de compartir un tiempo. Y bueno, les estoy poniendo justo ahorita, ahora sí, ya en el chat para que no se pierda todos los datos donde pueden tener contacto, redes sociales, correo, WhatsApp. Yo les sugiero, lo más fácil es que nos sigan en Facebook. Ahí está siempre la información al día. Vaya, todo lo traemos en el celular. Son las redes de más rápida consulta. Ahí estamos publicando todo. Ahorita también les voy a poner los datos para poder obtener la constancia. Nuevamente estoy muy agradecida con todos. Gracias, Emanuel. Y pues los esperamos en los siguientes cursos. Que tengan todos muy buen día. hasta luego. Muchas gracias a todos. Saludos. Ahí ya no escuché. Muchísimas gracias a todos y queden en espera de más cursos. Que tengan buen día. Hasta luego. Buen día a todos.
Muchas gracias a todos. Espero solo 2 minutos más y cerraré la sesión. Muchas gracias. Cierro ahora la sesión. Muchas gracias a todos.